Bien. Bueno, eh, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a ver la primera clase del módulo 3. En este módulo, lo esencial que tenemos que aprender es a utilizar SQL para obtener datos de una base de datos. ¿Mm? Eh, pero bueno, para eso, primero es fundamental entender bien qué es una base de datos, cómo está estructurada y cómo están guardados los datos de tal forma de entender bien cómo podemos utilizar SQL para obtener estos datos. SQL es el lenguaje que se usa eh, para hacer peticiones o consultas a una base de datos. Pero ya vamos a ver bien qué es eso. En esta clase de hoy, la idea es ver los fundamentos de las bases de datos relacionales, que son eh, las que usan SQL, ¿no? Eh, En la plataforma ya están subidas las primeras tres clases. Está, bueno, la diapositiva y también está toda la teoría en PDF también. Y además de eso hay un trabajo práctico que, como siempre les digo, no es obligatorio, pero tiene unos cuantos ejercicios por si quieren poner en práctica lo que vamos viendo, ¿no? Eh, Así que bueno, sin más, voy a empezar con las diapositivas. Bien, vamos a ver qué es una base de datos. Eh, lo de tablas lo voy a dejar para el final y voy a explicar antes lo del modelo relacional, así queda un poquito más claro. Eh, pero bien, base de datos. ¿Qué es una base de datos? Básicamente es una recopilación, como dice acá, organizada de información o datos estructurados conectados entre sí en una unidad lógica. Y hasta ahí, en general, es lo que se considera una base de datos, digamos, en términos generales. Pero bueno, nosotros y la mayoría cuando estamos hablando de algún curso que tenga que ver con informática, agregamos esta última parte que dice que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático. Eh, ¿Por qué? Eso es porque una base de datos puede ser también sobre papel, ¿no? Por ejemplo, por dar una idea, un ejemplo. Pero nosotros nos vamos a enfocar en las que están, como dice ahí, almacenadas en forma electrónica utilizando un sistema informático. Eh, Bien, las características de una base de datos son que permiten la gestión de los datos de parte o de toda una organización. O sea, que dentro de una organización yo puedo tener ciertas áreas o sectores los cuales van a hacer uso de una base de datos, pero también puedo tener toda la organización entera guardando información en una base de datos, ¿no? Eh, por eso dice de parte o de toda una organización, ¿no? Depende de la organización, hay algunas que tienen más sentido que otras guardar los datos, ¿no? Eh, Dice, son usadas en organizaciones grandes o pequeñas, ya sean empresas, universidades, hospitales, kioscos, etcétera, ¿no? Se utilizan en la mayoría de las aplicaciones sin importar su plataforma ni su categoría. Eh, Cuando se habla de plataforma, aquí, bueno, están los ejemplos, puede ser web o puede ser aplicaciones de escritorio o móviles. Eh, y su categoría, bueno, están los ejemplos de productividad, redes sociales, juegos, educativas, etcétera. Eh, y lo que sacamos de acá es eh, que no hace falta, a ver, no hace falta ser una organización grande para hacer uso de las bases de datos, ¿no? Ahí está el ejemplo de los kioscos. Los kioscos cuando te venden un artículo, normalmente, o por lo menos la mayoría, eh, tienen algún tipo de sistematización eh, para, para marcar, digamos, las cosas que van vendiendo, ¿no? Algunos no, los más sencillos no,
pero vale, ahí hasta cualquier drugstore tiene te escanean el producto y guardan, digamos, se almacena toda la venta, probablemente también seguramente también se hace un descuento en el stock y etcétera, ¿no? Todo eso se maneja con base de datos. Eh, y entonces también, como dice el tercer punto, cualquier aplicación puede y normalmente todas usan algún tipo de base de datos, ya sea grande o pequeña, ¿no? Eh, por ahí aplicaciones, aunque sean muy pequeñas, aunque sean móviles, de todas formas utilizan base de datos para guardar cierta información, ¿no? Y el último punto dice, tiene su propia rama, su propio perfil profesional dentro de IT, que sería el administrador de base de datos, ¿no? Ventajas de una base de datos es que tenemos control sobre la redundancia, y acá van a haber repetido varias veces esto de la redundancia, control sobre la redundancia de datos. La redundancia de datos quiere decir eh, las veces en que se repite un dato dentro de la base de datos, ¿no? Idealmente una base de datos bien estructurada va a tener un dato solo una vez y el resto de las veces que se necesite ese dato se hará referencia, ¿no? Pero la idea es que si hace falta repetirlo, eh, se lo hace de una manera controlada, por eso dice control sobre la redundancia de datos. Control sobre el acceso a datos, en este caso los sistemas de base de datos, que vamos a ver enseguida, eh, siempre tienen es un sistema que siempre está regido por el acceso con usuarios y permisos, ¿no? Y eso me lleva al tercer punto que es la seguridad. Eh, los permisos que se manejan dentro de un sistema de base de datos permiten, digamos, que cierto usuario acceda solo a cierta parte de la base de datos y así. Por lo tanto, eso me da seguridad, ¿no? Facilidad para la replicación, duplicación o copia de los datos. Acá, bueno, esto tiene que ver, por un lado, con tener la posibilidad de hacer un backup y después volver a levantarlo. Y también, por otro lado, cuando necesito, si tengo alguna base de datos que es muy, pero muy utilizada, requerida, estamos hablando de muchas consultas por segundo y desde distintos lugares del mundo, a las bases de datos por ahí se replican, digamos, o sea, hago una copia de la base de datos entera tal cual y la pongo en otro servidor, en otro lugar del mundo, para que no tarde tanto en llegar los datos a algún usuario, ¿no? Si yo estoy en Argentina y la base de datos del servidor está, qué sé yo, en Rusia, por decir algo, eh, quizás normalmente pues estamos hablando de empresas muy, muy grandes, ¿no? Que tienen la capacidad de hacer esto, pero pueden levantar un servidor, por ejemplo, en Brasil y hacer una copia de la base de datos ahí. Las dos copias de la base de datos en Rusia y en Brasil van a estar sincronizadas y entonces yo no voy a acceder mucho más rápido a los datos si voy al servidor de Brasil, ¿no? Eh, en ese sentido, se habla de que hay una facilidad para la replicación. Están directamente hechas para eso, ¿no? Importancia del uso de una base de datos, bueno, agrupar, dice, y almacenar todos los datos de la empresa en un único lugar, facilitar que se compartan los datos entre diferentes miembros de la empresa, eh, evitar la redundancia y mejorar la organización de la actividad, y dice visualizar datos de un cliente o potencial cliente, o sea, interacciones, ventas, datos de contacto. En este sentido está un poco apuntado toda esta importancia, digamos, al uso en una organización y una organización que tenga clientes. Pero bueno, lo podemos pensar también para cualquier tipo de organización, no necesariamente un negocio, ¿no? Bien. Em, Acá tenemos un pequeño diagrama que nos explica más o menos
cómo funciona un sistema de gestión de base de datos, un sistema gestor de base de datos, también llamado motor de base de datos, eh, y a veces también llamado servidor de base de datos. Eh, pero bien, un sistema, digamos, de base de datos es, como dice acá, el sistema, el software que permite el acceso y manejo de los datos almacenados. Eh, Visto en este diagrama, eh, el sistema de base de datos sería básicamente todo esto, pero normalmente el sistema se representa casi siempre cuando vean diagramas de estos, la base de datos se representa con un cilindro, ¿no? Pero bien, esto que está acá sería el software, el sistema de gestor de base de datos, que permite toda la interacción con los datos. Los datos serían lo que está acá adentro. En este caso, podemos decir que esta sería la base de datos, como dice acá, o sea, los datos puros, ¿no? Los datos almacenados en una computadora. Digamos, todo esto que está acá en el cuadrado sería una computadora o parte de una computadora. Entonces tenemos por un lado los datos puros, los datos guardados en el sistema de archivo de la computadora, y por otro lado el software que está instalado en la computadora, que es el sistema gestor de base de datos, que se ocupa de, como dice acá, acceder, manipular y obtener los datos, ¿no? Y después devolverlo a el usuario que lo haya pedido, ¿no? Entonces desde afuera tenemos un usuario que puede ser una persona, pero también puede ser otro sistema, eh, que se va a comunicar con el sistema gestor de base de datos siempre a través de SQL. SQL es el lenguaje que entienden los servidores o los sistemas gestores de base de datos de una base de datos relacional, ¿no? Eh, ya vamos a ver que hay distintos tipos de base de datos. Los relacionales, todos entienden el lenguaje SQL, que es un lenguaje de consulta, no es un lenguaje de programación, más allá de que algunos permiten cierta programación, pero la idea principal de SQL es ser un lenguaje de consulta, eso es lo que significa eh, SQL, ¿no? Lenguaje estructurado de consulta. Entonces, el usuario, a través de SQL, eh, le da ciertas instrucciones al sistema gestor de base de datos, el sistema gestor de base de datos accede a los datos, ya sea si le estoy pidiendo datos o le estoy pidiendo que cambie datos o que agregue datos, y una vez que cumpla, que termine de hacer lo que le pedí, me va a dar una respuesta, ¿no? Y la respuesta casi siempre son registros. Registros serían como las filas de una tabla o de un data frame, como lo pensamos nosotros. Esos son los registros, lo que me devuelve. Si yo le consulto y le digo, dame los datos de tal cosa con tal filtro, me va a devolver eso, ¿no? También la respuesta, además de registro, puede ser también un mensaje de error, si es que escribí mal la consulta, o si es que no existe, puede ser un registro vacío, eh, etcétera, ¿no? Pero tomando el caso de éxito, si le pido algo al motor o al sistema gestor, me va a devolver la respuesta en la forma de registro, ¿no? Eh, Esa es la idea, ese es, digamos, el diagrama o la forma general que tiene el uso de un sistema gestor de base de datos, ¿no? Eh, Bien, antes de seguir, vamos a ver la diferencia entre el proveedor y un sistema gestor de base de datos, ¿no? El proveedor o el vendedor o la empresa, eh, la organización que se dedica a desarrollar uno o más sistemas gestores de base de datos. eh, por ejemplo, y acá hay un pequeño ejemplo, eh, Oracle Corporation es una empresa, una organización con fines de lucro que desarrolla por un lado el Oracle Database, que es un sistema gestor de base de datos, y por otro lado también desarrolla MySQL, que es otro motor o otro sistema gestor de base de datos, ¿no? O sea que cuando yo hablo de Oracle Corporation, hablo del vendor o del proveedor, y cuando hablo de MySQL, hablo del sistema gestor de base de datos, ¿no? El sistema gestor de base de datos es lo que vimos recién,
el software que permite el acceso a los datos, que gestiona todos los datos, ¿no? Y bueno, como dijimos, la base de datos vendría a ser solo los datos puros que están almacenados en la computadora, ¿no? Eh, Simplemente para marcar esa diferencia. eh, pero bueno, al usar, digamos, normalmente base de datos y sistemas, gestores de base de datos, terminamos simplemente diciéndole la base de datos, pero estamos hablando de todo la instalación del sistema gestor y todos los datos almacenados, ¿no? Por ahí también se los llama simplemente servidor, porque normalmente un sistema gestor está instalado en un servidor y uno le puede hacer peticiones y va a dar la respuesta, ¿no? Acá abajo algunos ejemplos de los sistemas gestores de base de datos más populares o más usados. Por un lado, Oracle Database, el que lo nombramos antes, es un sistema propietario de código cerrado. Por otro lado, MySQL, más allá de ser de una empresa, digamos, con fines de lucro, es de código abierto y libre. Bueno, no es libre, pero es de código abierto. Eh, Después, PostgreSQL es otro de los más usados también en sistemas este, de todo tipo, la verdad. También es libre de código abierto. MongoDB es un sistema gestor de base de datos, pero no utiliza SQL, es del tipo no SQL, que ya vamos a ver enseguida. Eh, y creo que se lo puede usar usando los sistemas propios de MongoDB. Eh, Microsoft SQL Server obviamente es de Microsoft, es de código cerrado, es propietario. Redis, no estoy seguro si es propietario o no, pero es un pequeño sistema de base de datos que es distinto también a los que usan SQL. Almacena los datos en la forma de clave y valor. Y SQLite es otro sistemita que almacena los datos en archivos y que es muy livianito y uno de los más usados porque se usa mucho en móvil, pero sí se usa SQL para... La mayoría de los que usan SQL tienen SQL en el nombre, eh, como MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, SQLite, pero bueno, hay otros como Oracle Database que no tienen SQL, más allá de que sí usen SQL. eh, pero bien, simplemente unos cuantos ejemplos. Nosotros en el curso vamos a usar MySQL eh, y nada, simplemente una explicación de lo que es. Es un sistema gestor de base de datos para una base de datos relacional, que ya vamos a ver qué es. Es de código abierto, más allá de que pertenece a Oracle. Es muy popular porque, bueno, porque era abierto hasta 2010, que lo compró Oracle, eh, y se hizo muy popular para el desarrollo web, eh, pero se lo puede usar para cualquier tipo de desarrollo, ¿no? Cualquier tipo de software. Puede manejar millones de consultas y miles de transacciones. Y bueno, se adapta, tiene muchos tipos de datos distintos, se adapta a cualquier cosa, ¿no? Eh, Bien, y esto es lo que les decía. Hay distintos modelos de bases de datos y en general se los divide en dos tipos grandes, los relacionales y los no relacionales. Los relacionales todos tienen las mismas características, pero los no relacionales, de hecho, no son todos iguales entre sí, son todos distintos en general entre sí, más allá de que habrán algunos que más se parecen entre ellos, pero como no son tantos, los metemos en la misma bolsa de no SQL a todos, o no relacionales. Eh, y bien, los modelos relacionales están todos basados en lo que se llama el modelo relacional, que tiene ciertas características en las cuales los datos se guardan todos como tablas como una planilla de Excel o como un data frame que nosotros conocemos, en filas y en columnas, ¿no?
Eh, Nada. Y todas las bases de datos relacionales utilizan SQL para comunicarse con el motor, ¿no? Eh, si bien SQL es un estándar, o sea que si yo aprendo SQL, en teoría podría hablar con cualquier sistema gestor de base de datos, ya sea MySQL o Postgre o Oracle. eh, cada proveedor, cuando diseña su propio motor de base de datos, le pone ciertas pequeñas diferencias, ¿no? Pero en general, eh, todos utilizan SQL, entonces el cambio es mínimo, ¿no? Si yo aprendo a usar MySQL, después voy a poder utilizar Postgres con muy con mucha facilidad, digamos. Muy pocas cosas que aprender. Entonces, por otro lado, teníamos los de NoSQL o los no relacionales, que no utilizan, no almacenan ni estructuran los datos en forma de tablas con filas y columnas, sino que utilizan alguna otra forma. No se utiliza SQL, más allá de que hay algunos que quizás sí sepan entender algunas consultas, eh, pero no se utiliza SQL en general y sí tienen su propio, su propia forma de acceder a ellos, ¿no? Tenemos un par de ejemplos, por ejemplo Redis, que como les decía, almacena los datos en pares de clave y valor, ¿no? Tal clave tiene tal valor y así. Eh, por otro lado, MongoDB es el más popular, digamos, de los NoSQL, que básicamente lo que almacena son ar- archivos o documentos con el formato JSON, que es simplemente un formato de texto plano en donde maneja objetos que son similares a los diccionarios de Python. Y además de estos objetos, tienen otros tipos de datos que soportan, principalmente las cadenas, los números, los booleanos, pero todo siempre dentro de un archivo de texto. Por lo tanto, son muy livianos, digamos, para almacenar y para transferir a través de la red, ¿no? Y se hizo con JSON porque JSON es un formato muy extremadamente popular, sobre todo para cualquier cosa que sea web. Eh, la mayoría de todas las transacciones o transferencias con una página web o un sistema, un servidor web, se hacen a través de JSON. Eh, y nada, por eso es tan popular MongoDB. En los últimos 10 15 años se hizo súper popular. Y por otro lado, bueno, tenemos otro ejemplo de Neo4j, que es un sistema de base de datos NoSQL que utiliza grafos, ¿no? Que es una estructura matemática que tiene básicamente vértices y bordes, ¿no? O podríamos decir nodos y aristas. Básicamente tienen esta forma, tengo nodos que se conectan a través de aristas. Y así van guardando, almacenando los datos y se los puede acceder. Bien, esto me lo quiero saltear porque, para no confundir, vamos a pasar directo al modelo relacional y dejémoslo de las tablas para el final. Eh, Así no mezclamos. Bien, entonces yo les decía que las bases de datos relacionales, o los sistemas gestores de bases de datos relacionales, están todos basados en el modelo relacional. ¿Y qué es el modelo relacional? Bueno, el modelo relacional es un concepto, sí, un modelo matemático abstracto que simplemente sienta las bases para cómo tiene que funcionar una base de datos relacional. Eh, o sea, a ver, repito, un concepto abstracto o un modelo abstracto. Y esto simplemente quiere decir que es todo teórico, ¿no? Eh, o sea, la forma de llevar un modelo relacional a la práctica sería crear una base de datos relacional, ¿no?
Más allá de que se complicaría cumplir con todas las pautas del modelo relacional, en general las bases de datos relacionales cumplen con la mayoría de los puntos del modelo relacional, eh, pero, repito, el modelo relacional es simplemente algo abstracto que está basado en la matemática y en la teoría de conjuntos y simplemente nos da ciertas reglas para establecer cómo sería la estructura de una base de datos relacional. Entonces, bueno, algunas características no define el modelo cómo debe implementarse el almacenamiento físico. O sea, el modelo me dice cómo tengo que estructurarlo, pero no me dice cómo yo tengo que guardar los datos dentro de una computadora, ¿no? Eso lo hace cada proveedor, diseña y decide cómo va a ser su sistema, eh, pero siguiendo la estructura del modelo relacional, ¿no? Por eso, un sistema puede almacenar los datos de una forma y si yo quiero acceder a esos datos, tengo que usar su sistema. Entonces, si yo uso MySQL para crear la base de datos, no puedo acceder con Postgre, por ejemplo, o con Oracle, porque son diferentes, ¿no? Más allá de que todos utilicen SQL. eh, entonces, como digo, la implementación real eh, la define cada uno como, cada proveedor como quiere, ¿no? El modelo relacional no sabe nada de la implementación. Eh, bueno, está basado en la lógica de predicados y la teoría de conjunto, que son ramas de la matemática, eh, simplemente para darle, digamos, toda la estructura de cómo tiene que ser el modelo, ¿no? Normalmente cuando hablamos de modelo matemático. Eh, pero bien, las bases de datos relacionales, dice, resultan fáciles de entender y usar. Una vez creado este modelo relacional y cuando empezaron a salir los sistemas gestores de base de datos basados en este modelo, se hicieron muy populares porque en general eh, el modelo es fácil de entender y al utilizar SQL también, SQL también es fácil de entender en general y por lo tanto se hizo muy popular, tan popular que hasta ahora, hasta el día de hoy, esto no sé cuándo habrá empezado, pero habrá empezado por los años 60 o 70, y hasta el día de hoy es la forma más popular, ¿no? Con más de un 60% por ahí del mercado. eh, y dice, bueno, su popularidad es duradera debido a su usabilidad, como les decía, es fácil de aprender. Después sí tiene muchos más bueno, se puede hacer, eh, puede ser lo más compleja que se quiera porque tiene muchísimos otros más detalles afuera de lo básico, pero lo básico es fácil de aprender y utilizar, ¿no? Bueno, y como dice acá, el propósito del curso no es profundizar en el concepto, vamos a ver las partes más importantes que nos van a ayudar a entender cómo funciona una base de datos y posteriormente a cómo acceder a ella, ¿no? General, no, o sea, en el curso no vamos a crear bases ni diseñar bases de datos, pero sí vamos a utilizar SQL para acceder a datos. Y lo mejor sería mínimamente entender cómo funciona, ¿no? Eh, bien, entonces empecemos con conceptos de este modelo relacional para ir entendiendo cómo funciona. Eh, Básicamente es un modelo en el cual una base de datos entera se representa con, eh, como dice ahí, una colección de relaciones. Ya vamos a ver qué son las relaciones, pero bueno, de ahí viene su nombre. Pero bueno, una relación, una colección de relaciones es básicamente, y acá no está, pero normalmente se conoce como un esquema. eh, Eso es, eh,
esta colección de todas las relaciones se conoce como esquema. Eh, Habría que agregarlo aquí, pero bueno. Y entonces, ¿qué es una relación? Básicamente una relación, dice, es una estructura que organiza datos que están relacionados entre sí en una entidad. Una entidad que se llama relación. Y esta relación tiene un nombre, o sea, yo tengo un montón de datos similares que los quiero organizar todos juntos y entonces lo voy a guardar en este objeto o en esta entidad, como dice ahí, que se llama relación. Eh, entonces, dentro de un esquema, cada relación tiene un nombre único y se compone, dice ahí, como dice ahí, de atributos y tuplas, básicamente. Entonces, veamos qué son los atributos y tuplas para darle más forma a lo que es una relación. Los atributos, dice, que los podemos, como dice acá entre paréntesis, los podemos relacionar con columnas y a la relación la podemos eh, relacionar con una tabla, más allá de que todavía no sabemos bien qué es. Eh, entonces, los atributos son como columnas de una tabla o como de un data frame, como nosotros lo venimos usando. Y, y dice, bueno, los atributos estos son las propiedades de los datos que estoy almacenando en la relación. Y dentro de una relación, cada atributo tiene un nombre único, no tienen ningún orden, o sea, no hay ningún atributo o columna que vaya primero, después segundo, tercero, sino que no tienen orden. eh, y bueno, deben ser únicos. Aquí capaz que podríamos borrar esa parte porque imagino que se refiere al nombre, pero ya está escrito que el nombre tiene que ser único. Eh, Cada atributo dice, tiene un conjunto, o sea, cada columna, piénsenlo como una columna, tiene un conjunto de valores permitidos para los datos que están adentro y ese conjunto de valores se llama dominio, que ya vamos a ver abajo qué es, pero básicamente es como los tipos de datos que puede contener. Eh, Eso eran los atributos y después las tuplas, básicamente es, son los datos que hacen referencia a cada elemento diferente que está dentro de la relación. Eh, las tuplas no tienen un orden dentro de la relación y sí deben ser únicas, no puedo tener tuplas repetidas, ¿no? La podemos pensar como filas y ahora vamos a ver un ejemplo. Eh, pero bien, y como decía, el dominio de los atributos, es el conjunto de los valores posibles que puede tomar eh, una tupla en la posición de ese atributo, ¿no? Eh, y además de todos los valores, existe uno que es posible, que está en todos los dominios, que es el valor nulo, o sea, cualquier columna o cualquier atributo puede tener valor nulo, ¿no? Es un valor que hace referencia a que no hay valor, básicamente. Entonces, viendo, eh, tomando todos esos conceptos, los podemos graficar así. Recuerden que el modelo relacional eh, me, me estipula, digamos, de manera abstracta, como decía, eh, las propiedades que tienen que tener eh, esta- estas relaciones, ¿no? O este esquema. Sin embargo, yo puedo querer asentarlo en papel o en la computadora y para eso la mejor forma es haciendo un dibujo así como este, que sería básicamente una tabla o, o que tiene la misma forma que un data frame o una planilla de Excel, ¿no? Es una tabla que tiene columnas, que tiene filas, que tiene un nombre, eh, donde cada columna vendría a ser el atributo, los atributos de la relación
y donde cada fila serían las tuplas, básicamente, ¿no? Entonces, como decía, una tupla lo que hace es representar un ítem o un elemento de la relación. Eso es lo que son las tuplas, ¿no? En este caso, en este ejemplo, sería una relación que se llama libros, que adentro va a tener datos de libros, básicamente. Entonces, cada tupla me hace referencia a un libro y, y cada libro tiene tres atributos distintos. El primero es el título, donde podríamos decir que su dominio serían los caracteres, digamos, son cadenas de caracteres. El atributo autor también son cadenas de caracteres y este último que está acá, eh, básicamente, que se llama ISBN13, básicamente son números, números enteros. Eh, pero bien, esta sería la forma de pensar en cómo se vería una relación si la representamos gráficamente. Entonces, eh, vamos a ver un par de conceptos más del modelo relacional. Eh, y estos conceptos son los de claves, ¿no? Tenemos tres tipos de claves en el modelo relacional. Y el más importante es este último, que es la clave primaria, ¿no? Si alguno ya vio algo de base de datos, ya sabrá lo que es la clave primaria. Pero el modelo relacional, como les decía, es un modelo matemático. Cada definición de cada concepto tiene que tener una definición, digamos, estricta. Y en el caso de la clave primaria, la definición tiene que ver con algo que ya se definió previamente, que sería en este caso una clave candidata, ¿no? Y a su vez, una clave candidata se define a partir del concepto de superclave, ¿no? Entonces, veamos qué significa cada una. Primero, una superclave, básicamente, es un atributo o un conjunto de atributos que me sirven para identificar de forma única cada elemento de la relación o cada tupla de la relación. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si tomamos este ejemplo de los libros, eh, recuerden que la superclave siempre se refiere a atributos o conjuntos de atributos, ¿no? Entonces, dentro de esta relación, yo podría decir, bueno, a ver, veamos, este título, este atributo, es una superclave. No sé, la definición de superclave dice, es un atributo que identifica de modo único la fila. Bueno, en este caso podemos ver cada uno de los valores de este atributo y, y son todos distintos, ¿no? Entonces, cuando yo digo 1984, no cabe duda que me estoy refiriendo a esta tupla entera. Y cuando digo 100 años de soledad, no cabe duda que me refiero a toda esta tupla, ¿no? Entonces, y lo mismo con la última, si esas fueran todas las tuplas de esta relación, entonces yo puedo decir que título es una superclave, ¿no? Lo mismo pasa con autor, ya que son todos distintos. Cuando yo digo George Orwell, sin duda estoy haciendo referencia a esta tupla, ¿no? Y lo mismo con las demás. Por lo tanto, yo podría decir que, que ese atributo puede ser una superclave, ¿no? Y igualmente con ISBN13, ya que son todos números distintos, cada uno me puede identificar la tupla unívocamente, ¿no? Pero bueno, aquí es donde tenemos que utilizar, digamos, un poco el cerebro y, y entender qué es lo que yo estoy tratando de almacenar en esta relación, ¿no? Empezando con autor, por ejemplo. eh, A ver, si yo sigo llenando esta relación con datos, va a llegar un momento en que voy a volver a agregar un libro, otro libro de Gabriel García Márquez o de cualquiera de los otros. eh, y por lo tanto, en algún punto voy a volver a tener acá un Gabriel García Márquez
Y por lo tanto, esto ya, el nombre Gabriel García Márquez ya no me identificaría a esta tupla, ¿no? Si yo digo Gabriel García Márquez, me devolvería esas dos tuplas, esta y alguna otra, donde haya otro libro de él. Por lo tanto, con ese razonamiento, ya puedo decir que autor no sería una superclave en ese caso. Por otro lado, lo mismo pasa con título, ¿no? Yo puedo tener dos libros de dos autores distintos, o sea, dos libros distintos, pero con el mismo título, eh, que puede pasar tranquilamente. Por lo tanto, el título tampoco me sirve como superclave, ¿no? Por otro lado, ICBN 13 sí me sirve como una superclave, este, porque me identifica y yo sé que no se va a repetir nunca. Explico superclave de nuevo, dale, explico superclave. Eh, Como dice acá, dice, es un atributo o un conjunto de atributos que me sirven para identificar a las tuplas de manera única o de manera unívoca, si querés, ¿no? Eh, entonces yo decía, a ver, en este caso en el que estamos hasta ahí con estos, supongamos que esta relación tiene estos tres datos nada más. Si tuviera estos tres datos nada más, estas tres tuplas, yo podría decir que título es este atributo, es una superclave, porque si yo digo 1984, yo ya sé que me estoy refiriendo a esta tupla. No me estoy refiriendo ni a esta ni a esta, porque no son 1984. 1984 solo es esta, la única. Por lo tanto, yo puedo decir que título puede ser una superclave, ¿no? Así viéndolo tal como está hasta ahí. Y lo mismo con autor, ¿no? Hasta ahí, como ninguno se repite, cuando yo digo George Orwell, sí o sí me estoy refiriendo a esta tupla. Pero ¿qué pasa? Eh, Como les decía, hay que aplicar un poco de sentido común y si sabemos que acá yo puedo seguir agregando y en algún momento voy a repetir, puedo llegar a repetir un título y puedo llegar a repetir un autor, más que seguro un autor. Gabriel García Márquez tiene muchos libros, entonces si vuelvo a poner datos de otro libro de García Márquez, se va a repetir el nombre García Márquez, eh, entonces ya puedo decir que este autor no es una superclave, ¿no? Porque no me identifica de forma única a la tupla, ¿no? Si digo Gabriel García Márquez, me va a decir esta y alguna otra donde también haya un libro de él y otra más, ¿no? Lo mismo con el título, puede ser que el título se repita para dos libros distintos, eh, por lo tanto, esta tampoco puede ser, ninguna de estas dos puede ser una superclave. Por otro lado, ISBN 13, como es un número que se le da a cada libro y este número es siempre distinto y es, digamos, una identificación mundial, digamos, yo puedo estar seguro que esto nunca se va a repetir en el futuro, ¿no? Eh, entonces, esta sí puede ser una superclave. Y por otro lado, recuerden que decía que es un atributo o conjunto de atributos. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro título y autor y los uno, digamos, a los dos juntos? En ese caso, este, es muy probable que esto no se repita, ¿no? Porque George Orwell, el libro 1984 de George Orwell, hay uno solo, ¿no? Y George Orwell no va a hacer dos libros con el mismo título, ¿no? Y así con todos. En ese caso, yo podría decir que el conjunto de estos dos atributos sí puede ser una superclave, o sí es una superclave en esta relación, ¿no? Entonces tenemos estas dos que son, digamos, combinadas, digamos, conjuntas, no me acuerdo el nombre, o esta otra que es ISBN 13, que también es una superclave. Y como está en el ejemplito acá en la definición, si yo utilizo todas las tuplas, eh, quiero decir todos los atributos, título, autor y ISBN 13, bueno, estoy utilizando todos y como la definición
de relación me dice que no hay tuplas repetidas, el conjunto de todos los atributos siempre es una superclave, siempre, porque si yo digo 1984 de George Orwell con ISBN 9784, bla, 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 siempre me estoy refiriendo a esta tupla. Por lo tanto, el conjunto de todos los atributos siempre es una superclave. ¿Se entendió? Eso es lo que es una superclave. Y es el concepto, digamos, básico para ver los otros tipos de clave. eh, pero simplemente hay que acordarse que para lo que me sirve es, primero, acordarme de que estoy hablando de los atributos principal. Y segundo, que el punto es identificar unívocamente a las filas, ¿no? O a las tuplas. Entonces, una vez que tenemos, digamos, el concepto de superclave, podemos pasar a clave candidata. Y clave candidata simplemente dice que es una superclave donde ninguno de sus subconjuntos es otra superclave, ¿m? Básicamente. Eh, entonces, por ejemplo, acá dijimos que teníamos esta que era conjunta, que era una superclave, y después teníamos ISBN solo, que era otra superclave. ISBN, al ser una superclave simple, digamos, no tiene un subconjunto, digamos, es solamente ella sola, entonces esta es una clave candidata ya de por sí, ¿no? Y por otro lado, esta superclave, eh, que son estos dos atributos, eh, tenemos que fijarnos, digamos, para saber si es una clave candidata o no, fijarnos si su subconjunto dentro de la superclave esta, hay otra superclave, y si hay, ya no puede ser clave candidata. Pero si ninguna de las dos es una superclave, puede ser clave candidata. Entonces, nosotros ya hicimos digamos, este razonamiento, ya lo hicimos y llegamos a que título ni autor podían ser superclave, ¿no? Entonces, eh, entonces esta sí puede ser una clave candidata porque en conjunto es una superclave y ninguno de sus subconjuntos es una superclave. Por lo tanto, estas dos serían claves candidatas. Y volviendo al ejemplo en el que de tomar todos los atributos, ¿no? Si tomo título, autor y SIBN 13, que dijimos que era una superclave, eh, como ya sabemos que tenemos esta otra superclave que pertenece a ese conjunto, y después tenemos esta otra por sí sola que también pertenece a la superclave de los tres atributos, ya podemos decir que la superclave de los tres atributos no puede ser una clave candidata. ¿M? ¿Por qué? Porque adentro hay dos superclaves, eh, dos posibles superclaves, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos descubriendo hasta ahora. Obtuvimos solo dos claves candidatas. ¿Se entendió eso? Y por otro lado, tenemos el concepto de clave primaria, que es, como les decía, el más importante. Y básicamente una clave primaria, eh, perdón, la clave primaria simplemente es una clave candidata que yo o que la persona, digamos, responsable o encargada elige, por eso está marcado con negrita acá, eh, es una clave candidata que se elige para que sea la forma, digamos, por defecto para identificar las tuplas. ¿M? Eso es una clave primaria. Creo que acá, bien, acá está, digamos, el mismo ejemplo. Eh, Acá al final dice, ya que una relación no tiene tuplas duplicadas, siempre hay una clave candidata, ¿no? Dijimos que ya que las tuplas no se repiten, siempre va a haber una superclave, al menos una.
Y al ver al menos una superclave, voy a explicar de nuevo la clave candidata. Sí, clave candidata es una superclave, o si querés volvemos al ejemplo, lo podemos hacer acá. Eh, Dijimos que encontramos dos claves candidatas, encontramos tres superclaves, ¿no? Una superclave era el conjunto de estas dos, esta era una superclave, esta solita era otra superclave, y después el conjunto de las tres era otra superclave, ¿no? Son las tres superclaves que encontramos. Entonces, la definición de clave candidata dice que eh, una clave candidata es una superclave, pero que no está formada por, o sea que adentro no tiene una superclave, básicamente. La definición dice, es una superclave en la que ninguno de sus subconjuntos es una superclave. ¿Mm? O sea, entonces veamos una por una. Tenemos primero la de ISBN 13. Al esta superclave no tiene ningún subconjunto, ¿no? Porque es una sola, es simple. Esta ya de por sí es una clave candidata, porque es una superclave que su subconjunto no hay ninguna clave, ninguna superclave. Por otro lado, tomemos ahora esta superclave que tiene estos dos atributos. Esta superclave tenemos que ver si está formada, si algún subconjunto es un superclave. Y como decía, nosotros ya habíamos hecho el razonamiento de que ni título ni autor podían ser superclave. ¿Por qué? Porque dijimos que se podía repetir, por lo tanto no podía ser por sí sola un superclave. En conjunto sí, pero de a una no. Y ya que los dos únicos subconjuntos de esta superclave son esos dos atributos y ninguno es superclave, ya directamente por eso podemos decir que también esta es una clave candidata. ¿Mm? Eh, y por último nos queda la última, que serían las tres, digamos, los tres atributos, que también dijimos que era una superclave, porque me identifican unívocamente cada tupla. Tenemos que ver si hay algún subconjunto de esa superclave que sea una superclave. Y ya a simple vista podemos ver que ya tenemos dos, ¿no? Esta y esta, las dos son superclave y son subconjunto de la superclave. Por lo tanto, esta no puede ser clave candidata, no puede ser, porque dentro tenemos un subconjunto que ya es una superclave, ¿no? Entonces, ese es el razonamiento de la clave candidata. ¿Mm? ¿Se entendió? Eh, bien, que básicamente es lo que pregunta acá, ¿no? ¿Cuál columna o conjunto de columnas podría ser superclave y clave candidata? Que es lo que acabamos de hacer. Eh, y nada, volviendo a lo de clave primaria, como decía, una clave primaria simplemente es una clave candidata que yo elijo como para que sea la forma por defecto para identificar tuplas. ¿Mm? Entonces, nosotros acá teníamos dos, ¿no? El conjunto de esta y esta eran una clave candidata y esta solita era la otra clave candidata. Entonces, si yo quiero identificar o no identificar, sino establecer una clave primaria, simplemente tengo que elegir una de las dos que yo quiera que sea la clave primaria, ¿no? En tu caso, por ejemplo, Rafael, ¿cuál elegirías para que sea la clave primaria en esta relación? ¿Mm? Puedes elegir cualquiera de las dos. ¿Cuál se te ocurre? Cualquiera. Y sí, podrías usar cualquiera. ISBN. Sí, ISBN tiene todo el sentido, sobre todo porque es simple, ¿no? Entonces yo, si quiero referirme a cualquier libro, digo, bueno, el ISBN es tal. Y listo, chao. No tengo que decir, bueno, 1984 de George Orwell y bla, bla, bla. Eh, entonces tiene todo el sentido del mundo utilizar ISBN 13 como clave primaria. Yo también estoy de acuerdo.
Bueno, entonces acá prácticamente se hacía como un ejercicio para identificar las claves, que es lo que acabamos de hacer. Eh, Acá está lo que ya hicimos, las dos claves candidatas. Y fíjense lo que dice acá abajo. Dice, también es posible utilizar algún atributo artificial, numérico y distinto para cada tupla que funcione como clave primaria. A ver, en este caso de este ejemplo de esta relación, no hay ninguna, o sea, ya podemos usar directamente este, pero este último párrafo de acá abajo se refiere a cuando estamos diseñando una base de datos, básicamente, una base de datos real, porque esto es simplemente el modelo relacional y es abstracto, como les decía. Pero sí, si decidimos crear o diseñar una base de datos, normalmente una práctica común es agregar artificialmente otro atributo, que sería una columna, normalmente llamado ID, que nosotros nos aseguramos de que sea numérico y distinto para cada tupla, ¿no? Básicamente lo podemos pensar como el índice de un data frame, por ejemplo, y de esa forma elegir este como clave primaria y listo, ¿no? Pero eso ya está por fuera de lo que es este curso, digamos. Estamos viendo simplemente las definiciones del modelo relacional, ¿no? Eh, ¿Se entendió eso? Lo de las claves. Como ya son las 6, hagamos 10 minutitos, 10 minutitos de break, ¿les parece? Y volvemos a las 6:15 y terminamos de ver el modelo relacional. ¿Parece? Mientras tanto, no, pues ya saben, pongan el nombre y DNI para la asistencia. Bien, bien, continuemos. Ahora que ya más o menos tenemos claro los conceptos estos de clave primaria, veamos otro ejemplo. Ah, bien, nos queda la clave foránea, que es otro concepto más que básicamente nos sirve para modelar cómo se relaciona o cómo se conecta una relación con otra relación, ¿no? Eh, en este caso, tenemos un ejemplo en donde tenemos nuestra misma relación que teníamos antes de libros y se suma una más que es una relación con el nombre de géneros. Eh, entonces, fíjense que acá en la relación de libros tenemos acá escrito eh, PK, entre paréntesis, en ISBN 13. Fíjense que modificamos el orden. Recuerden que, digamos, eh, en el sentido abstracto de la relación no había, dijimos que no había un orden en los atributos. Nosotros le damos un orden cuando lo graficamos nada más. Pero bueno, al ser la clave primaria, la ponemos a la izquierda, primerita, y le ponemos PK, porque como dijimos, acá, no recuerdo si lo mencioné o no, pero clave primaria vendría a ser primary key en inglés, y normalmente se lo abrevia como PK. Eh, y la otra clave que vamos a ver ahora es la clave foránea, que vamos a ver qué es, que viene del inglés foreign key y se abrevia como FK.
Entonces, tenemos nuestras dos relaciones y cada una tiene su clave primaria, ¿no? Fíjense, en esta de géneros tenemos la PK que dice, se llama ID género, que básicamente tiene toda la pinta de ser un atributo artificial, ¿no? No me, no me suma nada al valor, digamos, al contenido de lo que tiene la relación, solamente me sirve para identificar cada tupla. Eh, por eso decimos que es artificial, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, ISBN 13, que sí tiene su significado. Eh, entonces, tenemos estas dos relaciones y entonces veamos qué dice la definición de la clave foránea, clave ajena o clave externa. Simplemente una clave foránea de una relación, en este caso vamos a ver dentro de libros, es un atributo o un conjunto de atributos eh, cuyos valores, o sea, en este caso vamos a ver que la clave foránea, como ya está acá señalado, es ID género, es un atributo, este es el atributo, cuyos valores, ¿no?, coinciden con los valores de la clave primaria de otra relación. Eso es lo que es una clave foránea. En el ejemplo se puede ver claramente que para lo que me sirve esto es para relacionar una tupla de una relación directamente con otra tupla de otra relación, ¿no? Entonces, el ID de género 3 simplemente me está diciendo que este libro, George Orwell, 1984, tiene el género ciencia ficción. ¿Por qué? Porque las dos relaciones se conectan entre sí mediante la clave foránea y de género. ¿Mm? Eso es lo que es una clave foránea. Eh, a ver, puede ser que una clave foránea o que digamos que una clave foránea me haga referencia a una tupla de la misma tabla, de la misma relación, por eso está esto aquí entre paréntesis, pero bueno, serían como casos ya más complejos. Nos vamos a centrar en esta forma que es la más simple. Eh, entonces, como digo, para eso, para eso sirve, ¿no? Para hacer referencia a otra tupla de otra relación, ¿no? Y de esta manera eh, puedo separar todos estos géneros y evitar repetirlos en esta relación, eh, simplemente poniendo un ID que me haga referencia, ¿no? Entonces, cada uno hace referencia a, a un valor o a una tupla de la otra relación. Eso es lo que es una clave foránea. Y hacer hincapié en esto del último, que una clave foránea, recuerden que la clave foránea es el atributo, esto es la clave foránea. Los valores de una clave foránea, de un atributo que es clave foránea, puede ser nulo, ¿no? Puedo yo tener acá abajo alguna otra tupla donde acá no hay nada. Eso es posible, no pasa nada, solamente quiere decir que no se relaciona con ninguna tupla de la otra tabla, nada más. Bien, esto es lo que le decía. Acá hay otro ejemplo donde tenemos dos relaciones, donde cada una tiene su clave primaria y las dos claves primarias, en este caso, la de esta relación llamada sectores, tiene una clave primaria que es aparentemente un atributo artificial. Y por otro lado, la relación empleados tiene una clave primaria que se llama legajo, que simplemente es el número de legajo de cada empleado. Entonces, dentro de la relación sectores, tenemos una
clave foránea, que aquí le pusimos FK, con el nombre jefe, que básicamente me hace referencia a la tabla de empleados. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo acá adentro, los valores de este atributo eh, coinciden con los valores de la clave primaria de la otra tabla, ¿no? Definición de clave foránea. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo puedo hacer referencia 244, directamente me vengo acá. Entonces digo, el jefe del sector ventas, ¿no? Es Marta González con dirección tanto, teléfono tanto, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Y lo que hablábamos hace rato es que puede ser que tenga un valor nulo, o sea, que no tenga un valor, y eso simplemente me quiere decir que en este momento, en este instante, eh, yo no, el sector IT, por ejemplo, que es el que tiene valor nulo, no hace referencia a ningún registro, ninguna tupla de la tabla de la relación empleados, ¿no? Simplemente eso quiere decir, eso pasa cuando está nulo acá. Esto puede pasar, digamos, en la vida real, sea que en este sector todavía no hay un jefe porque es nuevo o porque es un sector nuevo, recién creado, porque renunció o por lo que sea. eh, y a lo que simplemente lo que queremos hacer hincapié es que puede ser nulo y no pasa nada, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, una clave primaria, que jamás puede ser nula porque me tiene que identificar a la tupla, ¿no? Eh, bien. Y bueno, una pequeña actividad, a ver si vos, Rafa, que estás presente, te animás. Bastante sencillo. Tenemos dos ejemplos de dos relaciones, una relación usuario y una relación casa, y me preguntan cuál sería clave primaria de ambas tablas o relaciones, ¿no? Aquí estamos hablando de relaciones. Eh, ¿Cuál elegirías como clave primaria, ¿no? A ver si te animas. Eh, Code casa y code usuario. Claramente estas dos tienen toda la pinta de ser un atributo artificial, numérico, por lo tanto, y todas las otras no tienen esa pinta, ¿no? Entonces, eh, tiene todo el sentido elegirlas como clave primaria. Y como clave foránea, eh, ¿de qué tabla o de qué el usuario? Code casa sería foránea. Tiene toda la pinta de que esta es una clave foránea. Le puedo poner FK aquí. Esta es PK. Más allá de que la posición ya la deschaba. Eh, Más allá de que este ejemplo en particular no es el mismo, digamos, la clave, el valor, digamos. Esta tiene toda la pinta de ser una clave foránea. Más allá del nombre, que la deschaba también. Pero sí. Un campo que almacena datos de tipo booleano. ¿Cuál te parece? No hay muchas opciones. Eh, es depto, ya el nombre me dice, bueno, o es depto o no es depto, ¿no? O sea, tiene toda la pinta de ser booleano, tiene un valor uno, lo que da a entender que probablemente el valor cero sea no es depto y el uno sea es depto. Los atributos de cada tabla, bueno, esto ya es más aparente, son cada uno de los atributos que tenemos acá. Normalmente, y esto, bueno, no lo explicamos, más allá de que tampoco vamos a ver mucha práctica, pero ahí está el práctico donde les podemos preguntar esto. Pero si queremos nombrar los atributos, básicamente sería en casa, eh, que es el primero. Los atributos serían code casa. Normalmente esta es la nomenclatura que se usa, calle,
numeración y excepto, ¿no? Básicamente así los escribiríamos y por otro lado, usuario, sus atributos serían pod usuario, apellido, nombre y pod casa. ¿Bien? Eh, y finalmente una tupla, bueno, podemos elegir cualquiera. Por ejemplo, en la tabla de usuario, en la relación usuario, podemos elegir una tupla. Las tuplas también las podemos hacer entre paréntesis. Entonces podemos decir, qué sé yo, 8 5 4 2 6 7 huevito, Noelia, y 1 6 3 4 8 5. Y ahí simplemente estoy haciendo referencia a una tupla. Eh, Podría también, digamos, a ver, y esto ya es un tema del concepto de la clave primaria. Si yo quiero referenciar una tupla y la relación, digamos, tiene una clave primaria, podría directamente hacer referencia a la clave primaria, ¿no? Y ya se sobreentiende que estoy haciendo referencia a la tupla. Eh, lo mismo con casa, básicamente. ¿Mm? Pero bueno, es simplemente una actividad para ver que tengamos bien entendidos los conceptos. Y bueno, antes de terminar voy a volver a lo que me salté al principio, que hablaba de tablas, ¿no? Una vez visto esto, simplemente hablar de lo que es una tabla ya en el sentido de las bases de datos. Lo dejé para el final simplemente para no mezclar con lo de relación, más allá de que son conceptos que son básicamente los mismos, ¿no? Eh, Nada más que el modelo relacional tiene sus propios conceptos con sus propios nombres, y por eso no quería mezclarlo. Eh, entonces, cuando hablamos de base de datos relacionales, o sea que se basan en el modelo relacional, para tener toda la estructura que vimos del modelo relacional, pero los nombres cambian, ¿no? Las relaciones que vimos se llaman tablas. ¿Mm? Los atributos se llaman columnas y las tuplas se llaman filas. Básicamente, eh, eso es la diferencia, digamos. Entonces, siempre que estemos hablando de bases de datos y decimos la tabla tanto, es el nombre de la tabla y hacemos referencia a lo que antes llamábamos relación, que sería todo el conjunto de los datos con ese nombre, ¿no? Cada atributo vendría a ser una columna de la tabla y cada tupla vendría a ser una fila. Y en general siempre una tabla, si hablamos de una base de datos real, digamos, va a tener siempre una clave primaria. Normalmente va a ser una artificial, autogenerada, autonumérica. eh, y nada, eso. La definición de una tabla, básicamente, dice formato organizado de datos similar a una hoja de cálculo, ¿no? Nosotros que veníamos viendo pandas, lo podemos pensar similar a un data frame. Bueno, siempre están organizadas como filas y columnas. La ventaja que tiene es que, bueno, maximiza, dice, flexibilidad y minimiza redundancia de datos. Eh, y esto de normalización es un concepto también del modelo relacional que lo vamos a ver un poquito en la clase que viene, pero es una, como dice aquí, estrategia para organizar los datos de manera eficiente y lo menos redundante posible. ¿Mm? Eh, entonces, en una tabla de base de datos, cada fila se conoce como registro. Por eso, eh, en el ejemplo de decíamos que lo que devuelve un motor de base de datos es un registro, ¿no? Un registro
puede ser el registro de una tabla o el registro de una mezcla de varias tablas, pero eso lo vamos a ver después. Por ahora podemos pensar que un registro simplemente es una fila, entonces este sería un registro de esta tabla y así, ¿no? Eh, bien. Y nada, cada campo, digamos, cada columna se conoce también con el nombre de campo, eh, y dentro de una tabla no puede haber campos repetidos, nombres de campos repetidos. Eso se mantiene del modelo relacional. Y lo que antes conocíamos como dominio es lo que se conoce ya cuando entramos a la parte, digamos, informática o de un sistema informático, es un tipo de dato eh, como los que veníamos viendo en programación, ¿no? Entonces, toda esta columna va a ser del tipo de dato de cadena eh, o texto, si se quiere, lo mismo que el apellidos, y la edad podría ser un tipo de dato entero, ¿no? Numérico entero. Ya vamos a ver los tipos de datos que pueden tener los motores de base de datos como MySQL, pero esa es la idea. ¿Eh? Eh, pero bien, ahí creo que terminaba lo de base de datos. Eh, entonces, el resumen, digamos, de esta clase, vimos un poco lo que era la definición de base de datos, de motores de base de datos, los distintos tipos de proveedores, eh, motores y lo que es una base de datos. eh, lo que acabamos de terminar de ver recién, que es una tabla. Cuando estamos hablando realmente de una base de datos, nos referimos a tablas. eh, y bueno, y sus componentes. Y por otro lado, vimos que hay distintos modelos, básicamente dos modelos, los relacionales y los no relacionales. Y que los modelos relacionales o los sistemas gestores de base de datos relacionales son los más usados, eh, y están todos basados en el modelo relacional, que básicamente es un modelo abstracto, teórico, sobre el cual se basan todos los motores de base de datos relacionales. Dentro del modelo relacional, los conceptos, teníamos varios conceptos de cada una de las partes, de las claves, superclave, candidata primaria y clave foránea, que nos servían para, bueno, las claves primarias sobre todo para identificar cada registro, o en realidad cada tupla, y la clave foránea para, digamos, hacer una conexión entre dos relaciones distintas, ¿no? Y básicamente eso es la clase de hoy, simplemente una introducción para entrar en contexto del modelo relacional, que es sobre el que se va a basar SQL, que es lo que nosotros vamos a utilizar después, eh, utilizando MySQL. Y en la clase 17 vamos a instalar, si ustedes quieren, si ya tienen conocimientos, pueden ir instalándolo si quieren, a MySQL Workbench. Pero si no, igual lo vamos a, quizás al final de la clase 16 lo vemos, que sería la próxima. Pero si ustedes se vienen acá a la plataforma, a la clase 17, fíjense que ya hay, aquí está este H5P, que básicamente es una explicación de cómo instalar MySQL Workbench. MySQL Workbench es simplemente un software que se utiliza para, que tiene toda eh, una interfaz gráfica para conectarse con servidores MySQL, ¿no? El servidor puede ser local, puede ser remoto, no pasa nada, pero vamos a utilizar una instalación local. Si ustedes ya se animan, pueden ir viendo esto para instalarlo. Si no, lo vamos a ver al final de la próxima clase. Eh, y básicamente eso. ¿Por qué? Porque aquí vamos a empezar a ver sentencias de SQL, de este lenguaje que les decía. Eh, pero bien, hasta eso quedamos con una introducción al modelo relacional, y la próxima clase vemos un poco más en profundidad cómo funcionan las relaciones entre tablas para después pasar a SQL. Pero bueno, hasta ahí llegamos hoy. Eh, Nos vemos entonces en la próxima clase, que sería el viernes. ¿Mm?
Dale, nos vemos, Rafa.